El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos hoy a recorrer el tercer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, este discurso de las parábolas del reino, que ocupa todo el capítulo 13. Hoy hemos leído la primera parte, la primera parábola del reino, que es la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador es una parábola muy especial porque, además de ser sumamente profunda y muy significativa, es una de las pocas parábolas, en realidad esta y la de la cizaña en el campo, que el mismo Señor explica. Él después se las explica a los discípulos y les dice lo que significa esta parábola del sembrador. Lo podemos leer un poquito más adelante, en este mismo capítulo 13. Entonces, claro, podría surgir la pregunta, ¿no? Si el Señor explica la parábola, ¿qué hacemos nosotros tratando de explicarla? Bueno, en realidad no tratamos de explicarla, la explicación ya la dio el Señor. Lo que tratamos es más bien de profundizar un poquito más en el sentido de esta parábola a la luz de nuestra vida de hoy, de nuestro siglo XXI. Fíjense que nosotros sabemos que en la agricultura hay dos elementos que son fundamentales para el éxito de una cosecha. Una es la semilla, que tiene que ser buena, y la otra es la tierra, que también tiene que ser buena. Porque hay otros parámetros que no dependen del hombre, mientras que la calidad de la tierra, en cierto modo, también depende del hombre, y la calidad de la semilla también depende del hombre. En el caso de esta semilla, que es la semilla del reino, que es la semilla de la palabra de Dios, como el mismo Señor nos lo enseña, aquí no hay problema de calidad buena o mala. Sabemos que la semilla es siempre excelente, porque la palabra de Dios es la mejor semilla. Entonces, vamos a la tierra, vamos a donde cae la semilla. En aquella época no existían los medios de cultivo que existen hoy, donde prácticamente no cabe duda de que la semilla siempre caerá en el surco. En aquella época la semilla se esparcía al voleo. Entonces podía caer en terreno pedregoso, podía caer al borde del camino, podía caer en tierra poco profunda o podía caer en surcos buenos. Y entonces ahí era cuando la semilla podía fructificar. ¿Cuánto fruto daba la semilla? Bueno, eso ya dependía de otras circunstancias. Pero se necesitaba siempre una tierra buena para que la semilla cayera, para que la semilla diera fruto. Mejor dicho, para que la semilla que caía diera buenos frutos. Nosotros hoy en día sabemos que esa semilla, que es la palabra de Dios, que es la fe, en definitiva, en última instancia, es sembrada en nuestros corazones en el momento del bautismo. Esa fe llega a nosotros de manera infusa en el momento del bautismo. Cuando somos bautizados y se nos convierte en templos de la Santísima Trinidad,
se está sembrando en nosotros las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Esas 3 virtudes que, si bien nos son dadas de manera infusa, son virtudes que tienen que crecer y desarrollarse a lo largo de nuestra vida. Y para eso es necesario cuidar la tierra, para que esa plantita de la fe crezca y germine. Por eso es tan importante tomar conciencia de lo que significa pedir el bautismo de un hijo. Los padres son los primeros formadores en la fe. Los padres son los primeros educadores de los hijos. Los hijos son educados por los padres. Y los padres son los primeros educadores en todo, incluyendo y principalmente en la fe. Por eso es tan importante el ejemplo. Nosotros hoy en día solemos escuchar la queja de que los jóvenes no rezan. No estoy tan de acuerdo con la generalización. Hay jóvenes que rezan y que rezan mucho y que rezan muy bien. Pero mi pregunta es, ¿qué ejemplo recibieron en la casa? ¿Ven a sus padres rezar? ¿Vieron a sus padres rezar? ¿Vieron a sus abuelos rezar? ¿Vieron a alguien en su familia, entre los mayores, rezar? Por eso también es muy importante no solo la responsabilidad de los padres en la educación cristiana de los hijos, en la educación en la fe, sino también el rol de los padrinos. Los padrinos no pueden ser elegidos únicamente por vía de una relación familiar o una relación de amistad, sino que tienen que ser elegidos entre personas que realmente practiquen y vivan la fe, y que la vivan con coherencia y que sean coherentes en la vida de fe. Porque los padrinos también tienen un rol importante en la educación en la fe de sus ahijados, sobre todo como sustitutos de los padres cuando éstos no pueden cumplir con ese deber tan importante. Porque fíjense que una plantita que nosotros ponemos en la tierra, sea en una maceta, sea en un terreno, necesita ser cuidada. Cuando es joven, cuando todavía es débil, necesita tutores, necesita que la ayuden a crecer, necesita abono la tierra. Lo mismo pasa con la fe. La fe que sembramos en el corazón del niño, para poder crecer, necesita ser abonada con fe, con la fe de los mayores, con el ejemplo de fe de los mayores. Y esta es una obligación, un deber insustituible en los padres. Si los niños no ven a los padres rezar, si los padres no les enseñan a los niños a rezar, no podemos pretender que cuando sean adultos tengan fe o que cuando sean adultos sepan rezar. Es verdad que, llegado a un cierto punto, cada uno toma sus propias decisiones, pero por lo menos que las decisiones que tome, las tome con libertad, después de haber conocido la verdad. Si nosotros no les enseñamos la verdad, ellos no pueden saber cuál es la verdad ni dónde está. Podrán rechazarla una vez que la conocen. Es cierto, forma parte de su libertad. Y es triste, pero bueno, será después la decisión de cada uno. Pero no sea que rechacen la verdad, rechacen a Cristo, rechacen el Evangelio, simple y sencillamente porque nadie se los enseñó, porque nadie se los mostró, porque no se los educó y no se los formó en la fe. Sabemos también, y es verdad, y alguien me lo podrá decir, que en la Iglesia no siempre hemos tenido buenos ejemplos. Sí, es cierto. Hay muchos contratestimonios en la Iglesia, en personas de Iglesia. Pero no nos olvidemos que la Iglesia la formamos todos. Todos los bautizados formamos la Iglesia. Es verdad, gracias a Dios, son pocos los que han dado muy mal ejemplo, pero desgraciadamente son los que
son los que sobresalen. Hay muchos otros que trabajan silenciosamente, que viven una real y verdadera santidad de vida, que no trasciende porque no es noticia, porque no vende, pero que viven su fe, viven con coherencia su fe, viven con coherencia su consagración cristiana, que la viven hasta el sacrificio, y algunos que la viven hasta el martirio. Y todo eso es importante y es muy valioso. Pero ¿qué es lo que le enseñamos a los niños? ¿Cuál es el ejemplo que le damos a los niños en materia de fe, en materia de coherencia de fe? Coherencia entre los principios de fe que decimos sostener y después lo que es nuestra vida práctica cotidiana, nuestras decisiones de todos los días. Porque eso es lo que los niños ven. Ese es el ejemplo que ellos toman. A mí me gustaba en las charlas prebautismales poner un ejemplo. Muchas veces los padres, mejor dicho, muchas veces no siempre, los padres le dicen, no tenés que mentir al niño. Y después cuando suena el teléfono y llama a alguien molesto, le dicen, decile que no estoy. ¡Qué coherencia! ¡Qué maravilla! Parece cómico, pero es verdad. Y ese es un ejemplo pequeño. El sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. La semilla sabemos que es buena. La tierra, por definición, es buena. La tierra en la que cae la semilla, por definición, es buena. Si es tierra virgen, mejor todavía. Pero tenemos que cuidar esa semilla, tenemos que cuidar esos brotes, tenemos que cuidar esa plantita, para que esa plantita crezca, lozana, fuerte, para que esa plantita dé fruto y dé mucho fruto, porque el fruto depende de cómo nosotros cuidemos esa planta. Esa fe que recibimos en el bautismo tenemos que hacerla producir. Y esa fe que nosotros hemos pedido para nuestros hijos en el bautismo, tenemos que ayudar a que crezca, a que sea fuerte, a que se sostenga, a que dé fruto. Ese es el camino, esa es la propuesta. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.